MX, creador de Tiempos de Canallas, un espacio que no se puede perder en redes sociales, conductor de Los Datos Duros, otro espacio importante por las tardes en las benditas redes sociales, y miembro de esta familia sin censura. Te saludo con mucho gusto, Ricardo, ¿cómo te va? Querido Vicente, público memorioso, me va muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí para entrarle al asunto de los periodistas amenazados por Alfaro, pero déjame glosar rápidamente, si me permites, este tema que estás tocando de la mayor relevancia, lo que llama la atención en esos documentos que estás leyendo y pues bueno, que ya están circulando, que ahora publica el semanario Z, pues es que están fechados el 18 de diciembre y se supone que pues esto se falló hace unos días apenas, pero más allá de todo eso, sí es importante que salga Mario Delgado a aclarar este asunto que no está confirmado, pero tiene que salir a dar la cara, que lo haga él, que lo haga Citlali. Lo que me llama mucho la atención también, por otra parte, es que esto lo publica el semanario Z. ¿Y quién es la directora del semanario Z? Pues es Adela Navarro Bello. Y ahí ya hay algo que yo veo con suspicacia, porque Adela Navarro pues se ha caracterizado a últimas fechas por ser pues una opositora muy beligerante del gobierno de la Cuarta Transformación, del gobierno de López Obrador. Está sentada todas las semanas ahí en Latinos, al lado de Amparo Casar, al lado de Jesús Silva Herzog, y conducida o inducida por Carlos Loret de Mola. Entonces hay que ver todo esto con la mayor suspicacia, pero es importante que se tenga este contexto de quién está publicando eso. Y bueno, pues estos documentos ya están por ahí. Hay que pedirle a los políticos de Morena que se pronuncien efectivamente con la mayor nitidez, con la mayor claridad. Oye, Ricardo, sobre qué es lo que está sucediendo. Sí. Ricardo, importante que insistas en esto, ¿no? En la aclaración o desmentido por parte de Mario Delgado o Citlali Hernández, porque en caso de que sean documentos fidedignos, ojo que traen las firmas de Mario Delgado, de Citlali, alguien está filtrando, alguien desde adentro está generando este ruido. Y si existen los documentos, pues que se aclaren cómo es que desde el 18 ya se tenía a Salomón Jara y a Vitela para Oaxaca y Durango, cuando se hizo aquel, no sé si se vayan a encabronar por lo que voy a decir, pero el show de ir seleccionando uno a uno en conferencia a través de redes, Mario Delgado haciendo la labor de ir develando a los personajes para cada estado de los 6 que se compiten por la gubernatura el próximo año. Es delicado. Y también sería delicado que nos digan, se están falsificando documentos. Eso también sería muy cabrón, Ricardo. Así es muy delicado, entonces hay que tomarlo con pincitas. Ojalá para abonar a la transparencia, a la democracia, pues salga ahí pues Morena. Sería deseable que lo hiciera el propio Mario Delgado, que lo hiciera Citlali, pero de no ser así, pues la vocería del partido, y que dijera si esto es cierto o si no lo es, pero que argumente, porque la población, ya no digamos los actores políticos, que esto es anecdótico, sino la población requiere certeza en las instituciones políticas, en los partidos políticos, que bueno, pues uno de los cansancios es precisamente que se hayan conducido con una nebulosidad terrible, Acción Nacional, el PRI, y que lo estuviera haciendo Morena, pues sería terrible. Entonces hay que esperar, ojalá y den entrevista, ojalá y se pronuncie el partido sobre estos documentos que ya están trascendiendo por aquí y por allá, pero también habrá que ver cómo fue que llegaron a manos de esta persona que está ahí en Latinos, quién se los hizo llegar, y con qué motivo, porque pues, esta persona también, Adela Navarro Bello, yo recuerdo, lo digo con todas sus letras, que
aquella carta que publicamos en Regeneración MX de apoyo al gobierno de la Cuarta Transformación, al gobierno de López Obrador. No la quiso firmar, me dijo suerte, en fin, y ya después descubrí que estaba sentada ahí entre los analistas consentidos de Latinos, pagados por Roberto Madrazo y familia. En fin, todo esto es muy brumoso y sí tendría que pronunciarse Morena para que no se prestara a suspicacias, y de ser así, de corroborarse una u otra cosa, pues el pueblo lo que pide es información y datos duros. Así es. Y mi querido Ricardo, vas a entrarle a un tema también escabroso, porque, mira, si bien es cierto, podemos tener diferencias de opinión con Ricardo Ravelo, el periodista Ricardo Ravelo, experto en temas de delincuencia organizada. Sus libros son referencia, creo yo, si queremos entender muchos temas relacionados al narcotráfico. Pues no le podemos permitir a ningún gobernante que amenace a periodistas. Yo aquí he sido solidario con periodistas con los que estoy de acuerdo, con los que me siento afín a sus visiones, y con gente que es diametralmente opuesta en su visión a este servidor. Lo que está pasando en Jalisco es muy cabrón, y si me permites, para el contexto, hay que recordar que Ricardo Ravelo, tu tocayo, señaló a Enrique Alfaro y a su familia de estar señalados en Estados Unidos por testigos en una red que lleva al crimen organizado, y que la situación en Jalisco estaría a punto de estallar. Ayer, en conferencia de prensa, Enrique Alfaro se pone una encabronada marca Diablo y no puede controlar ese encabronamiento y lo lleva a hacer declaraciones que son preocupantes. De hecho, el colega Ricardo Ravelo, ayer ya casi durmiéndome, no, había decidido no mencionar el caso hasta que no lo entrevistáramos hoy, porque existe la posibilidad de que nos tome la comunicación, Ricardo, el colega Ravelo hoy, con quien tuve intercambio de mensajes de WhatsApp, pero me sentí la necesidad de pronunciarme y de decirle que estábamos en toda solidaridad con él, luego de que leo este tuit: si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia. No he sido notificado de la demanda. Le exijo al gobernador Enrique Alfaro que la presente. La estoy esperando, me urge, y que no amague. ¿Va o no va? Se están poniendo muy cabronas las cosas, y estas son las declaraciones de Enrique Alfaro ayer en conferencia de prensa para darle contexto a este tema que vas a abordar a detalle, Ricardo. Vamos a ver y escuchar. Señala que de algunos vínculos entre su persona y un grupo delictivo. Preguntarle, bueno, de entrada, ¿qué opinión le merece este tema? Está presentada la demanda por daño moral. Estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios. Simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces. Me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética, el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría, están presentadas las demandas, por daño moral, y estamos solicitando incluso medidas cautelares. ¿Ante qué instancia se presentaron las demandas? Están presentadas. Es que la declaración se hizo en Estados Unidos, por eso pregunto, ¿se hizo aquí o se hizo en Estados Unidos? Estamos siguiendo la ruta legal, y lo único que puedo decirles es, no voy a permitir que nadie haga señalamientos tan irresponsables como ese. No se vale. ¿Buscar alguna comunicación con alguna autoridad de Estados Unidos? Por favor. Esa historia la han querido inventar un montón de veces. No voy a seguir comentando sobre eso. Bajo tu responsabilidad, comenta lo que tú consideres. Aquí cada quien es libre de actuar en su conciencia. Gracias. A ti. Cabronas las declaraciones, Ricardo.
Así es, y no solamente están cabronas, están fuera de lugar. Fíjate nada más, no es solamente estos señalamientos que le hacen al Alfaro, a su familia, de estar vinculados con el crimen organizado, es que el personaje en sí mismo es escabroso. Enrique Alfaro no solamente está afirmando que, pues bueno, va a solicitar, no dice, no informa ante qué instancias, pues medidas cautelares. ¿Contra quién? Contra Ricardo Ravelo. ¿Por qué razón? Por ser investigado, pues es un servidor público, es el gobernador de una entidad. Me preocupa además el tono en el que le responde al reportero que lo cuestiona. Esta palabra clave sobre tu propio riesgo. Fíjate nada más, qué terrible, cómo le responde. Esto es una amenaza velada. Y este personaje, Enrique Alfaro, pues bueno, informa que ya ha presentado denuncia por daño moral, en qué se le ha dañado y que solicita medidas cautelares tras esta publicación de Ravelo. Yo he de decir que publiqué una investigación sobre el semanario, sin embargo, donde di a conocer quién estaba detrás de él, la familia Valladares, pero pues bueno, no tengo ningún interés en pues embatir a los personajes que escriben en Sin embargo. Ravelo es uno de ellos. Podría pensarse que esto es una vendetta personal, no lo es. El periodismo de investigación no se trata de eso, se trata simple y sencillamente de ser nítido, de esclarecer pues los señalamientos, quién está detrás de cada cual. Esto me parece muy preocupante. Yo también me adhiero a la solidaridad que se necesita tener a favor, no solamente de Ricardo Ravelo, sino de los periodistas en general. No pueden ser amenazados de esta manera por un gobernador además tan beligerante, tan polémico, pues tan amenazante. Me recordó a Javier Duarte. Pórtense bien. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el mentiroso Alfaro, porque es un mentiroso, nunca ha mencionado, por ejemplo, pues que en los 5 sexenios en Jalisco se han adquirido 32 empréstitos? Ya lo hemos platicado aquí en Sin Censura. Tampoco ha hablado nítidamente de los más de 10 créditos que ha solicitado y tampoco de que solicitó una reestructuración de la deuda de esos 32 créditos a 25 años. A 25 años, dice este sujeto, pues bueno, que se siente amenazado moralmente, que está presentando una denuncia contra este periodista, contra este pues periodista de investigación, como tú dices, con una gran capacidad de análisis, con toda una metodología. Es un personaje que se formó en proceso, que se formó prácticamente de la mano de periodistas emblemáticos como Julio Scherer García. En fin, pues debería de tener vergüenza este sujeto, porque amenazar de esa manera a un personaje, a un periodista que está investigando y que está buscando nitidez, que está buscando información para dársela a conocer a la población. Esto es muy preocupante, que diga Ricardo Ravelo que si lo matan, pues bueno, responsabiliza a Alfaro. ¿Y cómo no hacerlo? Porque este tipo de conferencias no las debería de dar. Si no tiene el temple, si no tiene el temperamento de llevar a cabo una conferencia tratando de emular al presidente López Obrador, no la debería de dar, no lo debería de hacer. Hemos visto una y otra vez cómo amenaza, cómo pierde los estribos, cómo pierde la cabeza, pero no lo hace cuando miente con todos los dientes. No lo hace, no le tiembla la voz cuando habla de Enrique Krause, no le tiembla la voz cuando le elogia a Enrique Krause, cuando lo considera un Mariano Otero, pero sí le tiembla el pulso cuando se trata de darle cuentas a la población. ¿Por qué Jalisco va a permanecer endeudado hasta el año 2036 por los préstamos que ha solicitado
Alfaro, el amenazante Alfaro. ¿Por qué no ha dicho tampoco Alfaro que en el presupuesto de egresos 2022 para Jalisco tienen prioridad el turismo y el transporte? ¿Acaso el área de Hacienda? Pero no ha dicho que en plena pandemia el área de salud ocupa el lugar 17. Tampoco ha dicho que pues el área de seguridad ocupa el lugar 41 entre sus prioridades, cuando sabemos perfectamente que Jalisco es un polvorín, que se trata de uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Es lamentable que Enrique Alfaro, Vicente Público, se siga esforzando por confundir a la ciudadanía diciendo que educación, salud y seguridad son su prioridad. No lo son. Las cifras, los datos duros dan cuenta de que estos sectores son los que menos crecieron y los que no le interesan. Lo que le interesa son únicamente las mentiras, las medias verdades, darle dinero a Enrique Krause Kleinbord. ¿Para qué? Pues para que tuitee y lo compare con este personaje liberal, el gran Mariano Otero, y que no tiene absolutamente nada. Alfaro también quiere ocultar la crisis de seguridad y forense que padece ese estado. Se trata de mantener la opacidad, el oscurantismo, y eso ¿cómo se logra? Pues acallando a las voces críticas, en este caso a las voces periodísticas. Bajo tu propio riesgo, le dice al periodista que lo cuestiona sobre otro periodista. ¿Por qué tendría que hacerlo? Y además, ¿de qué se trata? Se trata no solamente de corrupción, sino también de impunidad. Debería de hacer Alfaro todo a sus anchas y que nadie lo investigue y que no dé cuentas. Yo no puedo permitir ese tipo de cosas y me adhiero no solamente a Ricardo Ravelo, sino a todos los periodistas que estamos ejerciendo el periodismo de investigación. No podemos permitir que ningún personaje, que ninguna autoridad, que ningún político trate de darnos línea, de decirnos que nos callemos. No estamos en un tiempo de cerrar la boca y mucho menos ante las injusticias. Se trata aquí no solamente de una cuestión de credibilidad, se trata también de darle información dura a la población. No ha dado cuentas, por ejemplo, tampoco el gobernador de Jalisco de qué fue lo que pasó con el asesinato de su antecesor, de Aristóteles Sandoval. Él dice que es un caso cerrado porque los autores del crimen ya fueron identificados. Sin embargo, no pasa nada, no están detenidos, ni se conoce quiénes son los autores, ni intelectuales o el motivo por el cual fue realmente asesinado el exmandatario allá, pues en Jalisco. No lo hace. Es un personaje incompetente que pierde la cabeza, que con la mano en la cintura, pues bueno, de estas lecciones, reconveniendo a la prensa, no quiere informar, quiere ir a hacer campaña, una campaña difusa, una campaña trompicante, hacia una ruta a donde no va a llegar, Vicente. Él quiere ser, en sus sueños guajiros, presidente de la República, y no lo va a hacer. No puede ser un gobernador con esos resultados. Imagínate, Jalisco es, decía yo, un estado lleno de fosas, pero también faltan resultados en salud, en seguridad, en los derechos humanos, y esto agrega pues a este tipo de amenazas. Está incumpliendo absolutamente todo, e incumple en esos rubros, pero también incumple para remediar la grave contaminación, la afectación a la salud que padecen en varios basureros que se han dado a conocer y que este personaje pues dijo que iba a subsanar. No lo ha hecho, le ha quedado mal a la población. Es un personaje que no cumple, que miente y que paga a personajes como Enrique Krause, que tiene un pleito con la UDG, también encabezada por otro ampón, y que ahora amenaza
a los periodistas. No es solamente a Ricardo Ravelo, Vicente, es también a este personaje que le hace el cuestionamiento y tiene que decirnos qué es lo que está sucediendo, hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere conducir al periodismo a modo, a chayotearlo. Le quiere pagar, por ejemplo, a Ricardo Ravelo, como hizo con Enrique Krause, para que lo elogie, para que le haga un elogio bombástico y lo compare con algún liberal. No, para nada. El periodismo no está a la venta y es importantísimo decirlo con todas sus letras. Las actividades periodísticas tienen que ejercerse con plena libertad. ¿Por qué? Porque el periodismo mexicano está en riesgo, y está en riesgo porque en los medios de comunicación corporativos están duro y atacando a los medios de comunicación independientes como lo somos nosotros. ¿Por qué, me pregunto yo, no han salido otros medios de comunicación, digamos Televisa, digamos Televisión Azteca, Grupo Imagen, a solidarizarse con Ravelo? Sí lo hicieron, en cambio, con Azucena Uresti, y nunca se comprobaron esas amenazas. No se sabe de dónde vinieron, pero aquí sí se sabe de dónde vienen las amenazas. Vienen directamente del gobernador de un estado, de Alfaro, y eso debe encender las alertas. También tenemos identificado, mi querido Ricardo Sevilla, al reportero que le hace los cuestionamientos a Enrique Alfaro y con quien nos solidarizamos. Su nombre es José Luis Escamilla y es reportero de la Fuente de Seguridad en Notisistema. Le mandamos toda nuestra solidaridad a José Luis Escamilla, el reportero que ayer enfrentó la furia frente a frente de Enrique Alfaro. Y ya mencionabas que ¿dónde están los medios? Bueno, Proceso, pero fíjate el trato que le dan a la nota. La revista Proceso escribe: Enrique Alfaro anunció que presentó una denuncia tras la publicación de 2 columnas en las que se afirma que protege a un hombre de lavar dinero del narcotráfico. Proceso dice en su subtítulo: Alfaro presenta denuncia por columnas que lo vinculan al narco. No, yo creo que va más allá. Se quedan muy tibios ante las amenazas de Enrique Alfaro. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está convertido en un peligro para la libertad de expresión en Jalisco. Este no es el primer manotazo que da contra reporteros y contra medios de comunicación. O sea, me lastima que en esto haya quedado la revista Proceso. Enrique Alfaro presenta denuncia por columnas que lo vinculan al narco. No, Enrique Alfaro arremete contra periodistas en Jalisco cuando lo incomodan las publicaciones. ¿Así o más claro, Ricardo Sevilla? Sí, es lamentable que Proceso se haya pronunciado así, de esa forma, con una nota tan tímida, tan sesgada incluso, y se comprende de alguna manera porque Ravelo se va de Proceso, aunque él estuvo durante mucho tiempo escribiendo para esa revista y que le dio, yo diría que algunos de sus temas más relevantes en el tema del narcotráfico. Pues bueno, Ricardo Ravelo junto con pues con otros periodistas de investigación en esa revista dieron especiales, dieron publicaciones muy arriesgadas, incluso avaladas por el mismo Julio Scherer García, que pues bueno, se va de ahí y se va porque ya no encuentra un foro adecuado para dar a conocer estas informaciones. Y hoy, pues bueno, ya se ve que el semanario Proceso está en completo declive y no respalda a quien fuera uno de sus elementos más importantes, el periodista Ricardo Ravelo, experto en temas de narcotráfico y de seguridad. ¿Quién no ha leído sus textos llenos de revelaciones? Eso sí, trabajos de investigación
investigación que lo ha puesto en riesgo, e independientemente de donde escriba, hay que solidarizarse con este tipo de periodistas que son amenazados y que en efecto arriesgan la vida. Hay que solidarizarse con este compañero que también, como tú dices, querido Vicente, pues recibe la furia de este Heliogábalo, de este Calígula de la libertad de expresión. ¿Está en riesgo? Por supuesto que sí. Hay que estar muy atentos, porque este tipo de amenazas no pueden ocurrir. Se tiene que imponer la verdad, y eso lo debería de saber perfectamente Alfaro, y no estar amenazando a los periodistas con que se callen, con que ya no va a hablar de ese tema. No son los periodistas, no son personajes que vayan a cuestionar de la manera que le guste al personaje en turno. No, son críticos de la realidad, críticos de la política, críticos de los sistemas, y esa es su función social, y lo debería de entender Alfaro. Yo creo que no lo va a hacer, y estaremos muy atentos a ver qué es lo que pasa, porque está en riesgo no solamente la libertad de expresión, sino también vidas de periodistas, y eso no puede ocurrir. Ojo ahí, público memorioso, porque este personaje no puede estar yendo por ahí siendo elogiado por Enrique Krause de la manera escatológica en que lo hace, incendiando todos los lugares a donde va, y que continúe tan impune por ahí. Que nos diga exactamente en qué consta esa demanda que supuestamente está haciendo. Yo creo que es más bien un bocón, pero ese bocón puede ser muy, muy peligroso y muy lesivo para el periodismo mexicano. Querido Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras y a tus redes sociales? Claro que sí, querido público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX y en Los Datos Duros, donde tenemos hoy programa precisamente sobre la libertad de expresión en riesgo, y en Tiempos de Canallas, esta parodia que estamos haciendo también de lunes a viernes de 8 a 9 hora del centro de México, y aquí en Sin Censura, donde estamos participando también de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana, y nos encontramos aquí, si todo va bien, el día de mañana, querido Vicente. Un fuerte abrazo a ti, a Cece y a todo el público que nos ve y que nos escucha con mucha atención. Claro que sí, un abrazo, Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, y saludo a dos amigos, también miembros de esta familia Sin Censura, en esta primera mesa de diálogo. Ya llegó Tito Zurita Carpio, analista tuitero. Te mando un abrazo, querido Tito, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenos días todavía. ¿Qué tal? Vicente, un gusto saludarte. Tengo una duda, estaba viéndote ahorita platicando con Ricardo, ¿en qué balcón de Palacio Nacional estás transmitiendo? Si te digo, no me la crees, porque vas a pensar que es una broma del Día de los Inocentes. ¿Te sirvieron en la vajilla esa que pone nervioso a López Dóriga? Y la tacita. Para que no se enoje López Dóriga, estoy tomando mi café en vasito de unicel desechable. Bueno, está bien. Qué bueno, También saludo a don Enrique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y colaborador de este espacio libre como el viento sin censura. Querido Quique, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. ¿Qué onda, Vicente? A Tito le mando un fuerte abrazo también a la distancia, a Ceci, a don David, a Toñito allá en Estados Unidos. Pues aquí escuchando todo y pitorreo que se andan aventando desde muy temprano. Tú, Sevilla, todos ahí hablando de cosas bastante interesantes, y sobre todo pues hoy el presidente, como bien lo dices, dejó la víbora chillando con temas bastante picantes. Bueno, empecemos por eso, para que vean que traigo ganas de dejar la víbora chillando. ¿Cómo ven? ¿Qué nivel se carga López Dóriga, tan cerca de Chumel y tan lejos de Julio Scherer, perdón por decirlo de esa manera? Tito, ¿cómo ves al teacher? Al teacher no sé de qué chingados, no sé de qué puede ser maestro López Dóriga, después de
que nos enteramos que cobró 251 millones en tiempos de Peña Nieto, y con un López Dóriga desatado entre fake news, noticias falsas y sus mamadas como la de la vajilla con la que desayunaron López Obrador y Carlos Slim en Palacio Nacional ayer. No, a ver, teacher de inglés no es, ¿no? Ya nos quedó claro con aquella entrevista a Anthony Hopkins, ¿no? De Juárez de Rito, ¿cómo era? Algo así. Y ahora con estas observaciones que hace, híjole, o sea, está al nivel de Chumel Torres, ¿eh? Yo creo que por ahí ese cambio generacional ya se está dando, porque por ahí pero a la inversa, ¿no? O sea, debería ser el otro subir y el otro bajar, pero se están quedando en ese nivel de payasos de las noticias. ¿Cómo le hace ruido a este personaje ver una vajilla común y corriente que además, aunque fuera, pongamos que haya sido la que dejó Benito Juárez, no sé, ya está comprada, tiene mucho tiempo en Palacio Nacional. Y además este recurso que tienen los de la oposición de machacar constantemente con que Palacio Nacional, el gasto de Palacio Nacional, se les olvida que Palacio Nacional tiene más de 500 años, ya está ahí y genera gastos, o no esté el López Obrador. Pero obviamente lo que estos ven, pues siempre será el ojo en la paja en el ojo ajeno. El tema de la comida con Slim les causó tanto escozor que además que el que finalmente terminó pagando fue Slim, pero lo que debía de impuestos, les hace un daño terrible. ¿Y a dónde van con la crítica? A lo que compartieron en la mesa, que por ahí comentó hoy el presidente que comieron chanchamitos, no sé, la verdad, pero se van a lo caro que es este lugar para ellos. Si hubiera sido en otro sexenio, hubieran ido a un lugar carísimo, con un séquito de colaboradores que también se hubieran sentado en la mesa, pero no, aquí eran ellos dos, el hombre más rico de México y el hombre más poderoso de México. Ustedes sabrán cuál es. Oye, ¿cómo ves, Quique Legorreta, a don Chumel López, a don Joaquín López Dóriga? No, no los confundas porque luego se van a fusionar y van a terminar haciendo un nuevo programa como el de Dóriga y Marín. Entonces, en una de esas terminan robándose YouTube porque ellos son los más vistos según sus cuentas de bots y todo eso que están ahí diciendo. Pero híjole, Vicente, es que coincido con lo que dice Tito y también sumaría el hecho de que es uno de los personajes que ha quedado en evidencia que a pesar de la humillación, como diría el meme de los Simpson, del abuelo Simpson humillado, el problema ahí es que López Dóriga tiene aún, hay que reconocerlo, ese impacto en la clase que no quiere que se le pierdan sus privilegios, ¿no? Es decir, toda esta parte de la oposición, los mismos compañeros de los medios, ¿no? He platicado esa anécdota de una compañera de los medios que me criticó una vez en privado, me dijo que por qué criticaba a López Dóriga, que no debería ser igual que comete el error, y le decía que era por evidenciar esta doble discurso que siempre han manejado y que, bueno, evidentemente el presidente al mofarse hoy de López Dóriga, pues dejan claro lo que hemos venido diciendo desde 2018. La oposición no sabe cómo ser oposición y los medios de comunicación le siguen jugando a querer tener doble discurso y doble cara ante la audiencia, ante la gente, y no se quitan las máscaras, evidentemente.